Un niño pobre intentaba robar comida en un mercado cuando fue rodeado, empujado y humillado, pero antes de que fuera agredido, una señora de aproximadamente 50 años sujetó el brazo del comerciante y dijo: «Él no es un ladrón, solo tiene hambre». A partir de aquel día, ella y su marido comenzaron a dejar comida todos los días en el mismo banco de la plaza. El niño nunca dijo su nombre, solo comía y desaparecía. Pasaron los años. El muchacho desapareció, y cuando la anciana, ya con casi 70 años, estaba a punto de morir por falta de dinero para una cirugía, el hospital recibió un pago misterioso, y lo que parecía apenas un acto de bondad se reveló como el reencuentro más emocionante en la vida de aquella pareja. Antes de comenzar, escribe aquí en los comentarios de qué ciudad o país estás viendo esto. Tu presencia aquí es muy importante para nosotros. Disfruta la historia. La ciudad despertaba con prisa, como siempre. Gente yendo y viniendo por el mercado cubierto de Jefferson Street, cargando bolsas de verduras, pan fresco, huevos y empujando carritos ruidosos sobre el suelo de concreto agrietado. Pero había una mirada que no tenía prisa. Una mirada quieta, silenciosa, hambrienta. Fuera del mercado, medio escondido entre la pila de cajas vacías y un carrito de mano oxidado, estaba Elliot. Tal vez tenía 8, tal vez 9 años. Nadie lo sabía con certeza, ni siquiera él. Lo que todos sabían era lo que se veía de lejos. Ropa demasiado sucia para parecer apenas gastada. Manos manchadas de polvo y frío. Y ojos grandes, castaños, hundidos, asustados. Elliot observaba a los comerciantes, no con curiosidad, sino con hambre. Hambre de verdad. El tipo de hambre que hace rugir el estómago como un trueno, que hace oscurecer la vista cuando te levantas demasiado rápido, que hace temblar el cuerpo incluso sin viento. Él ya había estado allí antes, pero hoy era diferente. Hoy no había comido absolutamente nada, ni una cáscara de plátano, ni migajas de pan. Hoy, o lo intentaba, o se desmayaba. Elliot se mordió el labio, pasó la manga de su camisa sobre la frente sucia. ¿Qué observó? El hombre del puesto de pan estaba distraído pesando una bolsa para una señora gorda de sombrero rosa. El niño dio 2 pasos, después 2 más. El corazón se aceleró. Las manos temblaban. Vio el pan francés allí, calientito, en el borde del mostrador. Cerró los ojos por un segundo. «Vamos», se susurró a sí mismo. Estiró la mano. La punta de los dedos ya sentía el calor del pan, pero antes de que pudiera tirar, un grito cortó el aire. Chico! ¡Ladronzuelo! ¡Suelta eso!». El comerciante agarró el brazo de Elliot con fuerza, tirando una caja de madera al suelo. El niño intentó huir, pero el hombre era fuerte. Otras personas comenzaron a acercarse. «Es siempre lo mismo, estos pilluelos siempre rondando», dijo una señora. «Pégale, a ver si aprende», gritó otro. Elliot intentó soltarse, pataleó, pero recibió una bofetada en la cara que lo hizo caer de rodillas. La multitud se acercaba. Gritos, empujones, indignación, hasta que una voz diferente surgió, firme, clara, llena de algo que nadie allí parecía tener en ese momento. Compasión. «Suéltalo. Ahora». El comerciante se volvió para ver quién osaba hablar así. Era una mujer de cabellos blancos ondulados recogidos en un moño deshecho. Arrugas suaves en los ojos claros. Vestía un abrigo de punto beige y zapatos gastados, pero lo que más llamaba la atención era la forma en que miraba a Elliot, no con rabia, sino con dolor. «Señora, este chico estaba intentando robar», protestó el hombre. «Él no es un ladrón, tiene hambre», dijo la mujer con firmeza. Y entonces se arrodilló junto al niño, ignorando la suciedad del suelo. Sacó un pañuelo del bolso y limpió su rostro, sucio de lágrimas y tierra. «¿Cómo se llama?», preguntó alguien. Ella no respondió, porque Elliot tampoco decía nada. Del otro lado del puesto, un hombre de gorra marrón y tirantes se acercó despacio. «¿Kelt, todo bien?». Ella lo miró con ternura. Era Walter, su marido, un hombre práctico, de pocos gestos, pero de corazón atento.
Este niño no va a salir de aquí lastimado, Walter, dijo Helen. Claro que no, querida, respondió él, ya abriendo la bolsa que traía. Walter tomó un sándwich que había traído para sí y se lo extendió al niño. Toma, chico, come. Elliot dudó. Helen tomó su mano con delicadeza y dijo, está todo bien. No necesitas tener miedo. Puedes comer. La gente comenzó a dispersarse, como si el hechizo de la rabia se hubiera roto. El comerciante todavía bufaba, pero recogió los panes y volvió al trabajo. Elliot tomó el sándwich con ambas manos. Y comió. Mordió como quien ya había olvidado lo que era masticar. Hizo un desastre, hizo ruido, se atragantó, pero comió. Helen se quedó a su lado, sentada en el suelo, como si aquel niño fuera su nieto. Walter solo observaba, silencioso, sosteniendo el asa de la bolsa con las compras. ¿Dónde vives?, preguntó Helen. Elliot negó con la cabeza, como diciendo, en ningún lugar. ¿Estás solo? Él miró al suelo, después a ella, y entonces, por primera vez, asintió. Helen miró a Walter y dijo solamente, «Podemos dejar comida aquí mañana. ¿Vendrás a buscarla?» El niño no respondió, pero ella sabía que volvería. Walter suspiró. «Está bien, pero que no me falte pan mañana, ¿eh?», dijo, forzando una sonrisa. Helen se levantó, alisó su abrigo y extendió la mano al niño, que todavía sostenía la mitad del sándwich. «Quédate con esto y vuelve mañana, ¿de acuerdo?» Elliot no dijo nada, pero sus ojos lo decían todo. Tomó la bolsa de papel y corrió. Dobló la esquina. Desapareció entre los callejones. Helen se quedó allí, parada, mirando hacia donde él se había ido. Walter se acercó y dijo, «¿Crees que volverá?» Ella respondió, «Volverá. El hambre no falla. Y cuando el corazón reconoce amor, no lo olvida». Y sin saberlo, en aquella tarde de mercado común, habían cambiado el destino de un niño. Y un día, ese niño cambiaría el destino de ellos. El otoño llegó con olor a hojas secas y promesas de frío. La ciudad continuaba su ritmo implacable, con coches apresurados, bocinas impacientes y demasiada gente mirando solo hacia adelante. Pero en el corazón de Helen, el tiempo se había desacelerado desde aquel día en el mercado. No pudo olvidar la mirada de aquel niño. Había algo allí que dolía profundamente, como si su alma reconociera el dolor de él desde algún lugar que ella misma no sabía nombrar. A la mañana siguiente, Helen se despertó temprano, más temprano de lo habitual. Bajó despacio hasta la cocina, calentó agua, tomó un trozo de pollo cocido de la cena del día anterior, hizo arroz fresco, puso un trozo de pan dentro de una bolsita y escribió en una servilleta con su caligrafía temblorosa, «Para ti, con cariño, H». Walter apareció en la puerta con la camisa medio abierta y el cabello despeinado. «¿Ya estás levantada, Helen? ¿Qué hora es?» «Aún no ha amanecido, pero necesitaba preparar esto». Ella mostró el paquete. Walter arqueó una ceja. «¿De verdad crees que volverá?» «Creo», respondió ella, sin dudar. «El hambre siempre vuelve». A las 9 de la mañana, Helen y Walter llegaron a la plaza donde todo había sucedido. Eligieron un banco discreto, cerca de un arbusto. Helen colocó el paquete con cuidado, arreglándolo como si fuera un regalo de cumpleaños. Se sentaron en el banco de al lado y fingieron no esperar nada, pero sus ojos no dejaban de recorrer la plaza. Y entonces, él vino, pequeño, rápido, como un gato salvaje en medio del concreto. Elliot surgió del otro lado de la plaza, viniendo desde detrás del puesto de periódicos. Se detuvo, observó, la mirada desconfiada, vio el paquete, miró alrededor, vio a Helen sentada, con las manos cruzadas sobre el regazo. Se acercó despacio, tomó el paquete sin decir una palabra, la miró y por primera vez asintió con la cabeza. Después se volvió y desapareció entre los árboles. Walter soltó el aire preso en los pulmones. ¿No es que volvió de verdad? Helen sonrió. Y volverá mañana. En los días siguientes, la escena se repitió. Todos los días, a la misma hora, Helen dejaba el paquete en el banco. Elliot aparecía, lo tomaba, asentía y desaparecía. Nunca decía nada, nunca sonreía, pero tampoco dejaba de venir.
Walter comenzó a notar. Observó que el niño estaba más limpio, que sus pasos eran menos apresurados, que la mirada parecía menos sombría. «Es inteligente», comentó Walter una mañana. «Y tiene educación. Nunca abre el paquete delante de nosotros». «Solo necesita un hogar», respondió Helen mirando al cielo. «No podemos adoptar a un niño, Helen. Ni siquiera sabemos de dónde vino». «Lo sé», dijo ella, «pero podemos alimentarlo». Cierta mañana, al recoger el banco, Helen encontró una nota doblada sujeta con una piedrecita. Era un trozo de cartón cortado, escrito con lápiz, letras grandes, infantiles. «Gracias». Ella se llevó la mano a la boca y no contuvo las lágrimas. Al día siguiente, otra. Estaba bueno hoy. En el otro, tenía sabor a madre. Walter se quedó en silencio leyendo la última nota. Tardó un poco, pero cuando terminó dijo: «¿Sabes? Cuando era pequeño mi madre hacía un pollo igualito al que tú pones en esa comida». Helen sonrió con los ojos llenos. Tal vez sea por eso. Cierto día, Helen intentó conversar. Se escondió detrás del árbol más cercano al banco, y cuando Elliot apareció, se levantó despacio y dijo: «¿Cómo te llamas?». El niño se tensó. Miró a los lados como si quisiera huir. Helen levantó las manos. «Tranquilo, no voy a hacerte daño. Solo quería saber tu nombre». Elliot negó con la cabeza. Negativo. Y salió corriendo. Helen se quedó allí, con el corazón apretado. Pero al día siguiente, él volvió. Y dejó otra nota. «No tengo nombre». Helen sujetó el papel con fuerza. «Lo tendrás. Un día», dijo ella. Las estaciones pasaron. La plaza cambió de colores. Las hojas se secaron. La hierba se volvió amarilla. Y después, todo se puso verde de nuevo. Elliot crecía, pero aún era pequeño. Walter comenzó a ayudarlo desde lejos. Dejaba una fruta en el paquete, una botella de agua, una manta vieja. Elliot nunca se llevaba todo. Dejaba las mantas, rechazaba el dinero, aceptaba solo la comida y a veces un libro viejo. «¿Viste lo que dejó hoy?», dijo Walter un día mostrando el papel. «Me gusta el arroz con salsa». Helen sonrió. «A mí también». Y allí, en aquel intercambio mudo de comida por notas, nació algo que no se explica. No era caridad, no era asistencia, era cuidado. Y Elliot, incluso sin saberlo, estaba siendo amado por primera vez. El sol ya se había retirado, dando lugar al cielo manchado de lila. Cuando Elliot dobló la esquina de Jefferson Street con el paquete de comida bien sujeto en su abrigo. El olor escapaba por los bordes de papel como una invitación para el alma, pero no iba a comer allí, ni ahora. Primero necesitaba estudiar. Con pasos rápidos y el cuerpo encogido para parecer invisible, Elliot atravesó la parte desierta de la ciudad, evitando los cubos de basura y las miradas curiosas de los borrachos en las aceras. Nadie sabía a dónde iba, ni Helen, ni Walter, ni siquiera él mismo lo sabía con certeza. Solo seguía. Llegando a su destino, se detuvo frente a un viejo depósito abandonado, de fachada agrietada y ventanas rotas. Era allí donde se escondía todas las noches, y era allí donde guardaba su mayor secreto. Empujó una puerta de madera improvisada y entró. El olor era fuerte, mojo, polvo y recuerdos olvidados. Pero en aquel rincón oscuro del mundo, Elliot había creado un refugio, su abrigo, su escuela. Un montón de cajas de cartón servía de estantería improvisada. Había allí una manta rasgada, 2 latitas de maíz usadas como vasos y, lo más precioso, un pequeño montón de libros viejos con tapas rasgadas, hojas sueltas y olores diferentes. Pero para Elliot eran tesoros. Colocó la comida en un rincón, tomó la linterna y se sentó sobre la manta. Abrió el libro del momento, un diccionario infantil que había encontrado en la basura 3 meses antes. Las letras aún eran un desafío, pero tenía un plan. Apuntó la linterna hacia la hoja y comenzó a repetir en voz baja. A, de, abeja. B, de, bola. C, de, casa. Interrumpía la lectura siempre que el hambre apretaba. Daba un mordisco rápido al pan con pollo de Helen y volvía. No leía bien. Deletreaba. Cambiaba letras. Pero insistía.
y a su lado, cuidadosamente pegado en la pared con cinta aislante, había un trozo de cartón con una frase escrita a mano. Si aprendo a leer, salgo de esto. Era su lema. Por la mañana, Elliot lavaba parabrisas de coches en el semáforo cerca del centro. Algunos conductores daban monedas, otros insultaban, pero de vez en cuando alguien daba $1, y con eso no compraba caramelos. Él guardaba. Tenía un escondite dentro de una caja de leche. Allí escondía todo: monedas, notas, papeles doblados y a veces sueños. Una vez al mes, Elliot iba hasta la calle Baker, donde había una librería de segunda mano. El dueño era un señor malhumorado llamado señor Vincent, que fumaba dentro de la tienda y andaba con los zapatos desatados. Elliot no hablaba, solo mostraba las monedas, y el hombre, refunfuñando, indicaba los libros de la caja de los encallados. Fue así como Elliot adquirió sus 3 libros más preciosos: un libro infantil de cuentos bíblicos con dibujos borrosos, un manual antiguo de primeros auxilios y una edición vieja e incompleta de las aventuras de Tom Sawyer. No entendía todo, pero leía, deletreaba, señalaba los dibujos, doblaba las páginas y leía de nuevo. Cada palabra aprendida era un paso lejos de la calle. Un cierto día, mientras leía en el depósito, oyó ruidos desde fuera. Escondió los libros rápidamente, apagó la linterna y se encogió en un rincón. Eran adolescentes mayores, riendo alto, pateando latas. «Aquí no hay nadie. Vámonos», dijo uno de ellos. Elliot esperó 20 minutos antes de moverse. Su corazón se aceleraba, pero su mente estaba tranquila, porque él sabía, estaba avanzando. Helen, por otro lado, comenzaba a preocuparse por su silencio. «Walter, ¿será que tiene a alguien?» «Creo que no. Pero es tan callado, tan diferente. Es solo un chico tratando de sobrevivir». «Helen, tal vez esté intentando más que eso», dijo ella, mirando la última nota que él había dejado. «¿Puedo llevarme el libro de nuevo mañana?» Helen se sorprendió. Cómo un niño de la calle leía, pero no preguntó. Solo dejó otro libro junto a la comida al día siguiente. Un librito infantil sobre un perro que encuentra un hogar. Elliot lo llevó, despacio, como quien carga algo sagrado. Aquella noche, acostado sobre cartón y manta, abrió el nuevo libro y susurró: «Hogar, hogar». Se quedó repitiendo la palabra. Después escribió en un papel: «Hogar, donde hay comida y nadie grita», y pegó el papel junto a la otra frase, en la esquina de la pared. Ahora tenía 2 frases allí: «Si aprendo a leer, salgo de esto». Hogar, donde hay comida y nadie grita. Y así, Elliot siguió, leyendo con hambre, estudiando con frío, sonriendo solo, sin que Helen o Walter lo supieran. Ya no era solo un niño perdido, era un niño en construcción. Y cuando el mundo viniera a mirarlo años después, no vería a un mendigo ni a un ladrón, vería un milagro silencioso, un milagro escrito, palabra por palabra, en un depósito olvidado. El viento frío de la mañana atravesaba las rendijas de la puerta de madera como una fina hoja. Elliot despertó abrazado a la vieja manta, los dedos endurecidos por el frío, pero con una sonrisa discreta en el rostro. La noche anterior, por primera vez, había logrado sumar de cabeza 3 valores diferentes de las monedas que había juntado. Era simple: 25 plus 10 plus 5. Pero para él era un premio, una pequeña conquista en un mundo que siempre le había negado todo. En la pared, junto a las 2 frases que ya conocíamos, había una más anotada en papel rasgado: 25 plus 10 plus 5, 40. Hoy lo entendí. El tiempo pasó y Elliot comenzó a transformar el depósito. Con cajas viejas hizo una mesa. Con cartón grueso creó un pizarrón donde escribía con crayones donados por una escuela pública que había encontrado tirados en una bolsa de basura afuera. Escribía palabras nuevas, repetía los sonidos, imitaba la forma en que Helen pronunciaba ciertas letras, incluso sin saber que estaba imitando. Una vez escribió gratitud y al lado significado, cuando alguien ayuda sin querer nada.
Era lo que sentía por ella. En la plaza, Helen también percibía los cambios. Elliot andaba con la postura menos encogida. La mirada seguía atenta pero no asustada. La manera en que tomaba la comida, con las manos limpias, doblando la servilleta cuidadosamente, mostraba que algo dentro de él estaba creciendo. Walter, que siempre había sido más contenido, comenzó a rendirse al cariño silencioso. «Helen, ¿viste lo que dejó hoy?», preguntó abriendo una nota cuidadosamente doblada. «Comí despacio. No quería que terminara». Helen se llevó la mano al pecho. «Este niño me rompe», dijo ella bajito. Walter respondió: «Tal vez solo necesite un empujón». «¿Solo eso?». Helen lo miró y sonrió. Aquella noche hizo más que comida. Fue hasta la estantería donde guardaba libros antiguos que había usado cuando era maestra de jardín de infancia. Eligió uno pequeño, ilustrado, sobre un niño que encontraba un perro abandonado y le enseñaba palabras nuevas. Al día siguiente, colocó el libro junto a la comida. Escribió una nota sujeta con cinta. «Si quieres, puedes quedártelo», y esperó. Elliot llegó a la plaza con cautela. Vio el paquete. Vio algo más. Miró alrededor. Vio a Helen a lo lejos, sentada en el banco. Sus ojos se cruzaron brevemente. Él se acercó, tomó la comida, miró el libro, tocó la portada, leyó el título despacio tratando de descifrar. «El niño y el perro». Guardó el libro como quien guarda una joya. Asintió con la cabeza y se fue. Helen se secó discretamente una lágrima. Walter, a su lado, solo dijo: «Creo que ganamos el día». Aquella noche, Elliot se quedó leyendo hasta que la linterna falló. Durmió con el libro debajo de la cabeza, como si pudiera absorber las palabras por ósmosis. Comenzó a copiar frases del libro en hojas viejas. Practicaba, borraba, repetía. Cuando aprendió a escribir amistad, pegó la palabra en un rincón especial del depósito. «Shamistad», repetía en voz baja, y dibujó dos muñequitos de palitos tomados de la mano. Uno era él. El otro tenía el cabello blanco recogido en un moño. Cierta mañana, Helen decidió dejar dos libros, uno sobre colores, otro sobre números. A la semana siguiente, Elliot devolvió una nota que decía: «Este no lo entendí todo, pero me gustó». Helen entonces comenzó a montar una pequeña secuencia. Dejaba un libro fácil, otro más desafiante. Elliot iba avanzando, tropezando con palabras, pero levantándose siempre. Walter incluso empezó a cortar cajitas de leche para montar carpetas de papel. «Si está aprendiendo, necesita guardar lo que escribe», dijo. Helen solo sonrió y pasó la mano por la espalda de su marido. «Tienes un corazón más grande de lo que demuestras». «Tú lo sacaste del óxido», respondió Walter. Meses después, la plaza ya no era solo un punto de entrega de comida. Era el punto de encuentro de tres vidas conectadas por el silencio. Elliot dejaba dibujos, palabras nuevas, cálculos que había aprendido, e incluso inventaba frases como: «Cuando la barriga deja de doler, el pensamiento empieza a pensar». Helen guardaba todo en una cajita. Walter comenzó a llamar aquello el cofre del niño. «Creo que este niño llegará lejos», dijo una vez. Helen miró al cielo con los ojos brillantes. «Solo quiero que vaya con dignidad». En el depósito, Elliot ahora tenía un calendario. Él mismo dibujó los meses, y cada día que conseguía leer algo nuevo, lo marcaba con una X roja. En los días malos, hacía un puntito azul. Pero lo que más se veía eran las X, y allí, entre cartón, comida caliente y libros donados, un futuro estaba naciendo. No por las manos del gobierno, no por las manos de la suerte, sino por las manos de una señora que un día se detuvo y decidió que nadie debería morir de hambre, y por las manos de un niño que, incluso sin saberlo, estaba aprendiendo a escribir su propio milagro. El cielo amaneció pesado aquel lunes, el tipo de gris que parece no venir solo de la nube, sino también de dentro de uno. Lloviznaba fino, pero constante. Los árboles de la plaza se curvaban con el viento, y las hojas, en vez de bailar, se aferraban a las ramas como quien resiste a partir. Helen, con el paraguas de tela floreada medio descolorido, atravesó la plaza despacio. En los brazos, el mismo paquete de siempre: arroz con pollo, un trozo de pastel de maíz,
una manzana pequeña y, como siempre, una servilleta doblada con una frase escrita a mano. Eres más fuerte de lo que piensas. H. Walter caminaba a su lado, refunfuñando bajito sobre el clima y el reumatismo en la rodilla, pero ni intentó convencerla de volver. Él sabía. Aquella entrega no era solo comida, era amor envuelto. Cuando llegaron al banco, Helen acomodó el paquete con cuidado, como venía haciendo desde hacía meses. Arregló el paño, apartó las hojas mojadas y colocó el paquete bien en el centro. Después se sentó y esperó. El reloj de pulsera marcaba 9:12. El niño solía aparecer entre las 9:10 y las 9:15, pero aquella mañana, las 9:15 pasaron. Las 9:30 también. A las 10:05 Helen aún estaba allí. «Puede haberse mojado», dijo Walter tratando de calmarla. «Puede haberse dormido demasiado. Pasa, Helen». Pero ella no respondió. Solo apretó el asa del bolso con fuerza. Al día siguiente, volvieron. Misma hora, mismo paquete, mismo banco. Elliot no apareció. Al otro día, lo mismo. Y después, pasó una semana. 7 comidas dejadas. 7 viandas intactas. 7 notas sin respuesta. Helen no comía lo que sobraba. Lo llevaba de vuelta a casa. Lo guardaba en el refrigerador con un suspiro. Y al día siguiente, lo hacía todo de nuevo. Hasta que un día, dejó de traer la comida de vuelta. Pero no la tiraba. La guardaba en el congelador. Como si inconscientemente esperara que él volviera y dijera: «Perdóname, solo me retrasé». Walter comenzó a preguntar discretamente a los comerciantes, a los barrenderos de la plaza, a los vendedores de periódicos. ¿Han visto a un niño pequeño? Medio callado, delgado, moreno, cabello castaño, cabello, siempre con un paquete de papel en la mano. Las respuestas variaban. «Hay tantos por ahí. Creo que vi uno el otro día». ¿O era otro? «No, señor. No he visto a nadie así. Estos chiquillos desaparecen. Deben haberlo llevado al albergue». Walter comentó esto con Helen. Tal vez se lo hayan llevado. Helen negó lentamente con la cabeza. O tal vez sí, solo tuvo que irse. Walter dudó. ¿Crees que le pasó algo? No sé, pero algo cambió. En el depósito, el libro quedó abierto en la última página. La linterna se cayó del estante y rodó hacia la esquina. El cartón usado como pizarra ya comenzaba a enmohecerse en los bordes, y la frase más reciente pegada en la pared aún decía: «Estoy casi consiguiendo leer todo sin parar». Pero no hubo una nueva X en el calendario dibujado a mano, ninguna nota de agradecimiento, ningún cálculo nuevo. Aquella noche fue la última. Helen, que nunca dejó de creer, comenzó a caminar menos. Su espalda empezó a doler más. Y Walter, aunque no lo decía, notaba que ella se levantaba con menos ánimo, no por la edad, sino por un vacío que solo quien ha amado a alguien en silencio puede entender. Un día, Walter abrió la nevera, vio la última vianda aún intacta y dijo: «Helen, ¿vas a dejar que esto se eche a perder?». Ella solo respondió: «La comida puede echarse a perder. La esperanza no». Él no insistió. 2 semanas después de la última aparición, Helen fue a la plaza sola. Walter insistió en acompañarla, pero ella dijo que necesitaba ir sola. Llevó un paquete nuevo, más simple, sin nota. Llegó al banco, se sentó y esperó. Pero nadie vino, ni un paso, ni una mirada entre los árboles, ni un movimiento en el arbusto, nada. El mundo entero parecía haber olvidado que un día aquel niño estuvo allí. Solo Helen recordaba. Se quedó sentada por más de 1 hora, con el paquete en las rodillas, las manos cruzadas, los ojos perdidos, y cuando finalmente se levantó, no se llevó la comida. La dejó allí, como una vela encendida, como un último gesto. Miró alrededor, respiró hondo y se sentó de nuevo, ahora sin el paquete, sin la compañía, sin la mirada esperanzada, solo ella y el banco vacío, y por primera vez lloró, no por tristeza común, sino por una ausencia que grita, una ausencia que nadie más escucha. El tiempo, dicen, es el gran sanador, pero también es un escultor silencioso. Moldea rostros, curva hombros,
borra sonrisas poco a poco y esculpe arrugas donde antes había sol. La plaza de Jefferson Street ya no era la misma. Los árboles estaban más altos, los bancos fueron reemplazados por nuevos de hierro pintados de verde, y los viejos comerciantes habían cedido espacio a vendedores más jóvenes, con sus puestos de plástico y aplicaciones en el celular. El viejo vendedor de periódicos de la esquina se había jubilado. El puesto de flores, antes tan vivo, ahora vendía cigarrillos y tarjetas de lotería, y el tablón de anuncios públicos era solo propaganda electoral vencida. Pero Helen aún caminaba por allí, aunque menos, no todos los días, pero lo suficiente para recordar. Y cuando pasaba por el banco donde antes dejaba la comida para Elliot, miraba con un cariño sereno, no con esperanza de reencuentro, esa el tiempo se la llevó, sino con gratitud, como quien pasa frente a la casa donde vivió el mejor verano de su vida. Helen ahora tenía 68 años. El cabello blanco ya cubría toda la cabeza y aunque seguía recogido en el mismo moño de siempre, dejaba escapar mechones. Las gafas se habían engrosado al igual que los dolores en las rodillas y las manos, pero su corazón seguía del mismo tamaño. Walter estaba con 72. Andaba un poco más encorvado, pero aún se empeñaba en empujar el carrito del mercado solo. Su gruñonería con el mundo había crecido, pero solo por fuera. Por dentro, bastaba ver cómo arreglaba la cama de ella, todas las mañanas, incluso cuando ella aún dormía. La casa de ambos era silenciosa, pero llena de detalles, notas pegadas en la nevera, fotos antiguas de la juventud y una caja de madera en el armario superior de la sala, donde Helen guardaba las notas dejadas por Elliot. Nunca tiró ninguna. Fue un domingo, mientras plantaba lavanda en el pequeño jardín trasero, cuando Helen sintió el primer pinchazo. Era un dolor agudo en el lado izquierdo del abdomen, tan fuerte que casi cayó sentada sobre la tierra. Pensó que era solo una mala postura, un movimiento brusco, y siguió adelante. Pero las náuseas vinieron el lunes, y de nuevo el martes. El miércoles se desmayó en la cocina. Walter la encontró caída, con la taza rota en el suelo y los ojos cerrados. En el hospital, las máquinas sonaban como campanas de alerta. Helen, acostada en la camilla, trataba de sonreír. Walter, de pie a su lado, sujetaba el asa del bolso con tanta fuerza que la mano le temblaba. «Dígalo ya». «Doctor», pidió él sin rodeos. El médico consultó la tabla, miró a ambos y respiró hondo. «Doña Helen tiene un tumor abdominal. La evolución fue silenciosa, pero ya es grande y agresivo». Walter negó con la cabeza, como si quisiera negar la realidad con el cuello. «¿Esto tiene cura? Existe una cirugía que puede hacerse. Sí, es delicada, compleja y cara. Muy cara, y aún así no es garantía absoluta». ¿Cuánto cara?», tartamudeó Walter. El médico citó una cifra. Walter sintió que su cuerpo se desinflaba. Era más de lo que tenían, más de lo que podrían tener. Incluso si vendieran la casa, el coche viejo, los muebles, el reloj de pared heredado de los padres de ella, no llegarían ni cerca. Helen solo respiró hondo, con calma, como siempre hacía cuando veía el mundo derrumbarse y no quería que arrastrara a Walter con él. «¿Cuánto tiempo tengo si no me opero?», preguntó. El médico dudó. «Pocos meses. Tal vez menos». Walter se acercó a la cama, tomó su mano. «Vamos a arreglarlo, Helen». Ella sonrió con ternura. «Siempre dices eso. Esta vez será verdad». En la semana siguiente, Walter intentó todo. Fue al banco, fue al sindicato, llamó a viejos amigos, puso un anuncio vendiendo el coche, pidió tasación de la casa, intentó conseguir cita con otro médico, pero nada era suficiente. Incluso si conseguían una parte, los exámenes, la hospitalización, los medicamentos, todo era inaccesible. Y, peor, el tiempo corría. Helen, aunque abatida, trataba de mantener la ligereza. Leía las viejas notas de Elliot como quien relee oraciones. Conversaba con Walter sobre el jardín, sobre los gatos callejeros que venían a comer en el muro, sobre los libros que quería releer, pero por la noche lloraba bajito, no por miedo a morir, sino por dejar a Walter
y por tal vez nunca saber qué pasó con aquel niño. En una madrugada de insomnio, despertó a Walter con voz baja. ¿Puedo pedirte algo? Claro, mi amor. Si no lo consigo, si me voy primero, no dejes de hacer lo que hacíamos por aquel niño. Walter tragó saliva. Helen, no tiene que ser comida. Puede ser un libro dejado en un banco, una fruta, una manta en una parada de autobús. Cualquier cosa. Lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Nunca sabemos cuándo es alguien como Elliot. Nunca sabemos. Walter pasó a acompañarla al hospital siempre. Se sentaba a su lado, le sostenía las manos durante las pruebas, trataba de distraerla con chistes viejos que ya ni tenían gracia. Pero la risa de ella, aunque débil, bastaba. Los médicos volvieron a insistir en la cirugía. Si no se hace pronto, perderemos la ventana. Pero Walter no tenía respuesta, solo el silencio y una rabia contenida hacia el tiempo y la vida. En casa, comenzó a dormir en el sillón junto a la cama. Cocinaba platos simples, organizaba los medicamentos, acomodaba las almohadas, cambiaba las sábanas con cuidado. Helen, aunque cada vez más frágil, aún insistía en ponerse el lápiz labial. Si me voy, quiero irme guapa, decía con humor. Pero por dentro, ambos sabían, el tiempo estaba cobrando el precio, y era más alto de lo que podían pagar, hasta que en un atardecer nublado, con la radio tocando música clásica y Walter dormido en el sillón con el libro abierto en el regazo, el teléfono sonó. Era del hospital, y lo cambiaría todo. En la casa de la calle Oakwood, las manecillas del reloj parecían moverse más despacio, como si el tiempo supiera que allí dentro vivía una despedida que nadie quería dar. Helen ya no era la misma mujer que caminaba decidida por la plaza, con la comida en las manos y un pañuelo en el cabello. Ahora, acostada en la cama de la habitación que olía a lavanda y medicamento, era solo piel y ternura. El pañuelo seguía allí, pero escondía una cabeza sin cabellos. Los cabellos habían caído lentamente, primero en la almohada, después en el baño, hasta que un día Walter los recogió con manos temblorosas y los guardó en una cajita de cartón con el cuidado de quien protege reliquias. Helen adelgazó tanto que su ropa antigua bailaba en su cuerpo, como si estuviera de luto anticipado, pero la sonrisa, esa aún aparecía, menor, más débil, pero aún allí, presente. Walter lo hacía todo. Preparaba sopas tibias, limpiaba la habitación, acomodaba las almohadas, cambiaba las sábanas, le daba baño con paños tibios, y todos los días peinaba su pañuelo como si fuera el propio cabello. No lloraba, al menos no delante de ella. A veces salía hasta el patio, se agachaba fingiendo cuidar las plantas, y allí, entre las hojas, dejaba que el dolor corriera de sus ojos sin que nadie lo viera. El hospital ya había llamado 2 veces. La respuesta era siempre la misma: sin pago no habría cirugía. En la tercera llamada, Walter imploró: «Dame una semana más, solo una. Señor Walter, lo sentimos mucho. Ya iniciamos los trámites para cuidados paliativos. Si la cirugía no es programada antes del viernes, será oficialmente cancelada». Colgó en silencio. Volvió a la habitación. Se sentó junto a la cama. Tomó la mano de Helen. Ella estaba con los ojos cerrados pero despierta. «¿Te duele?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «Solo un poquito. ¿Tienes miedo?». Helen se quedó en silencio por algunos segundos. Después abrió los ojos y lo miró. «No». «¿Estás segura?». Ella apretó su mano. «Walter, tuve una buena vida. Nos reímos tanto. Hubo días en que pensé que mi corazón no iba a aguantar de tanto amor». Él desvió la mirada, apretando los labios. «No quería que terminara así». «No terminó», dijo ella con calma. «Si me voy, sé que hice algo bueno». Walter sabía de qué hablaba: del niño, del silencio, de las notas, de la comida, de los ojos hambrientos que un día se llenaron de esperanza. Aquella noche, mientras ella dormía, Walter fue a la sala. Abrió la cajita de madera donde estaban guardadas todas las notas de Elliot. Leyó una por una. «Gracias. Hoy estaba bueno. Tenía sabor a madre. La comida me hace pensar. Aprendí otra palabra». Lloró allí mismo, con la luz apagada. Después tomó un sobre,
Colocó todas las notas dentro y escribió, «Para el niño que ella salvó», y lo guardó en el cajón del armario, como quien deja un testamento. En el hospital, los médicos ya preparaban los documentos. La cirugía saldría del sistema. Helen pasaría a ser acompañada solo por un equipo de cuidados paliativos. Medicación para el dolor, confort y tiempo, hasta el final. «Tienen 2 días más para oficializar el desistimiento», dijo la recepcionista con ojos secos. Walter agradeció, colgó, y no se lo contó a Helen. Ella no necesitaba saberlo aún, no de ese modo. Al día siguiente, Helen despertó más débil, la piel más pálida, los ojos más hundidos, pero aún así preguntó, «¿Cuidaste el jardín?» Walter sonrió. «Sí, hasta el gato del tejado apareció». «¿Y las lavandas?» «Están firmes, igual que tú». Ella rió levemente. «Mientes tan bonito». Walter sostuvo su mano y besó sus dedos finos, como hacía en los tiempos de noviazgo. «Si te vas, ¿qué hago con todo esto? Sigue adelante, pero nunca dejes de cuidar a quien tiene hambre». «Ni siquiera sé si existió de verdad», confesó Walter. «Tan rápido, tan callado, y desapareció. Sí existió. ¿Sabes cómo lo sé?» «¿Cómo?» «Porque amar a alguien que desaparece también nos transforma». Walter bajó la cabeza y lloró. Por primera vez, delante de ella. Helen no intentó impedirlo. Solo tocó su cabeza con cariño y dijo, «Gracias por verme todavía hermosa». Y aquella noche durmieron tomados de la mano, como siempre lo hicieron, como si el mundo entero cupiera entre aquellos dedos entrelazados. Pero afuera el tiempo seguía, y la cirugía estaba a punto de ser olvidada. A la mañana siguiente el teléfono sonó. Walter atendió sin esperanza. Del otro lado, una voz desconocida, pero firme. «Señor Walter, aquí de la administración del Hospital Saint Bartholomew». «Sí, soy yo». «La cirugía de la señora. Helen ha sido autorizada. Todos los costos fueron cubiertos, íntegramente». Walter se quedó inmóvil. «¿Cómo así? Alguien hizo el pago, en efectivo, anoche. ¿Quién?» «El donante pidió anonimato». Walter se sentó lentamente en la silla. La respiración falló. «Pero, ¿cómo sabía?» «Solo dijo que tenía una deuda antigua con la señora». Silencio. Walter sintió que el suelo se abría, el alma se calentaba, y el pasado llamaba a la puerta. «¿Puede repetir el nombre del hospital, por favor?», pidió, aún sabiendo ya. Y en el fondo, una semilla se reencendía, una semilla plantada años atrás, en un banco de plaza, con sabor a arroz y pollo. Era viernes por la mañana cuando el hospital llamó nuevamente. Walter atendió en silencio, aún sin saber si debía creer lo que había oído el día anterior. La voz del otro lado confirmó. Todo estaba bien. La cirugía de Helen había sido reprogramada para el lunes siguiente. Pero no era solo eso. «Me gustaría informar que la cirugía será realizada por el Dr. Paul Andrews». «¿Andrews?», repitió Walter. «El especialista, aquel de la capital». «Sí, señor, él mismo». Walter casi dejó caer el teléfono. El nombre de Paul Andrews era conocido, no solo en la ciudad, sino en todo el estado. Cirujano renombrado, presencia constante en congresos, libros publicados, decenas de premios. Era el tipo de médico que solo atendía en hospitales privados, y aún así, con lista de espera de meses. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? La recepcionista dudó antes de responder. Él se ofreció, personalmente. Walter sintió un nudo formarse en el pecho. «Esto no tiene sentido. ¿Quién haría algo así por una señora de casi 70 años que ni conoce?» «Lo siento, señor, pero el donante no permitió divulgar el nombre. Solo nos autorizó a decir que la deuda ya estaba pagada hace muchos años». La frase resonó dentro de Walter como una explosión ahogada. La deuda ya estaba pagada. En la habitación del hospital, Helen se preparaba para la internación. Estaba más débil, la piel amarillenta, pero la sonrisa aún iluminaba su rostro con delicadeza. Walter le había contado que la cirugía fue milagrosamente pagada, pero no mencionó detalles. Solo dijo que alguien a quien ella ayudó un día decidió retribuir. Ella sonrió con los ojos húmedos. «El mundo da vueltas». «No, da vueltas», respondió Walter.
A veces despacio, a veces de la manera correcta. El domingo, Helen fue internada. El ala donde fue colocada era nueva, recién reformada. Algunas enfermeras comentaron, entre susurros, que aquella ala había sido donada por alguien anónimo. Al final del pasillo había una plaquita dorada, aún cubierta por un paño negro, aguardando una inauguración futura. Walter, curioso e inquieto, comenzó a juntar las piezas. Conversaba con enfermeras, iniciaba charlas con recepcionistas, pero nadie sabía quién era el donante. O si lo sabían, no lo decían. El lunes, poco antes del amanecer, el equipo llegó a la habitación. Helen estaba con los ojos cerrados, tranquila. Walter la besó en la frente y susurró, «Vuelve a mí, ¿sí?» Ella abrió los ojos con esfuerzo. «Solo si me prometes más arroz con pollo». Él rió, pero pronto la emoción lo ahogó. «Prometo, de ese bien condimentado que te gusta». Ella cerró los ojos nuevamente y fue llevada. En la sala quirúrgica el equipo preparaba todo con precisión. Instrumentos esterilizados, luces ajustadas, latidos monitoreados. Entonces, el doctor Paul Andrews entró. Alto, postura firme, bata impecable, cabellos oscuros con hebras plateadas en las sienes, ojos atentos y profundamente emocionados. Se detuvo junto a la camilla, miró a Helen dormida y no dijo una palabra, pero sus ojos lo decían todo. La enfermera a su lado, notando su expresión, susurró, «Doctor, está todo listo. ¿Podemos comenzar?» Paul asintió. Se puso los guantes lentamente, pero antes de comenzar, se acercó al rostro de Helen y, por un breve instante, tocó levemente el pañuelo que cubría su cabeza, como si dijera gracias sin voz. La cirugía duró 5 horas. Fue minuciosa, precisa, difícil, pero un éxito absoluto. Helen fue llevada a la UCI para observación, estable, respirando sola, latidos fuertes. Cuando Walter recibió la noticia, se derrumbó en un llanto contenido por días. ¿Lo consiguió? ¿De verdad? Sí, señor, respondió el médico auxiliar. Fue una cirugía hermosa. El doctor Andrews parecía personalmente involucrado. Nunca lo vimos así. Walter abrió mucho los ojos. ¿Cómo así? Se quedó mirándola antes de comenzar. No dijo nada, pero parecía emocionado, como si la conociera. Walter se llevó la mano a la boca. Por dentro, algo gritaba. No podía dejar de pensar en una cosa. ¿Y si el milagro tuviera nombre? ¿Y si el silencio de años hubiera vuelto en forma de gratitud? Aquella noche, Walter fue hasta la recepción. Pidió hablar con el doctor Andrews. Dijo que solo quería agradecer, mirarlo a los ojos, pero la respuesta fue educada y definitiva. El doctor Andrews ya se fue. Vino solo para esta cirugía. Dijo que volvería fuera del estado mañana temprano. Walter salió del hospital en silencio. Se detuvo frente al letrero iluminado de la entrada. Miró hacia arriba y por primera vez en mucho tiempo sonrió con los ojos húmedos. No necesitaba confirmación. En el fondo, él lo sabía. Aquel niño de mirada desconfiada, de notas escritas con lápiz corto, de frases como «gracias» y «tenía sabor a madre», había vuelto. Y ahora había salvado la vida de quien un día lo salvó del hambre. La luz de la habitación era suave, filtrada por las cortinas beige que bailaban levemente con el aire acondicionado. El pitido constante de los monitores era el único sonido allí. Era la música de la supervivencia. Helen despertaba despacio. Los ojos aún pesaban. El cuerpo entonces, ni hablar, pero estaba viva. La cirugía había pasado. El tiempo se detuvo por algunas horas, y contra todas las expectativas, ella se quedó. Cuando los ojos finalmente se abrieron, vio la sombra conocida junto a la cama. Walter, sentado en silencio, con el rostro cansado, los ojos rojos y una sonrisa del tamaño del mundo. «Hola, mi amor», susurró. Ella quiso sonreír, pero los músculos aún estaban débiles. Él tomó su mano. «Lo conseguiste, Helen. Volviste». Ella parpadeó despacio y 2 lágrimas corrieron por las esquinas de sus ojos. ¿Fue un sueño?», murmuró con esfuerzo. «No,
Fue un milagro. Minutos después, la puerta se abrió y todo quedó en silencio. Un hombre alto entró en la habitación usando bata blanca impecable, los cabellos oscuros con hebras plateadas aún húmedos de la cirugía. El gorro médico cubría parcialmente su rostro, pero los ojos eran inconfundibles. Se acercó a la cama despacio, con el corazón acelerado, con algo atascado en la garganta desde hacía años. Helen lo miró con curiosidad, Walter también, pero había algo en sus ojos, algo familiar, algo que despertaba memorias adormecidas. El hombre se detuvo junto a la cama, sonrió con los labios temblando y dijo con la voz que mezclaba firmeza y emoción: «Hola, señora Helen». Helen abrió mucho los ojos. Walter se enderezó en la silla. La habitación pareció encogerse. Ella intentó hablar, pero la garganta se secó. Solo pudo susurrar: «¿Yo te conozco?» Walter intervino con la voz quebrada: «¿Tú nos conoces?» El hombre asintió. Llevó la mano al gorro. Se lo quitó con calma y dijo: «Soy el niño de la plaza». El tiempo se detuvo. Walter se llevó la mano a la boca. Helen abrió aún más los ojos. Y entonces se derrumbó. Las lágrimas corrieron con fuerza, sin ruido, como lluvia que cae suavemente al atardecer. Elliot, ahora un hombre, ahora doctor, ahora un salvador, tomó su mano. «Usted me dio comida cuando nadie me daba ni una mirada. Me dio libros cuando nadie creía que yo merecía una palabra. Aquel banco, aquella comida, salvaron mi vida. Y ahora solo hice lo correcto». Helen sollozaba. «Tú creciste, Dios mío, tú». Elliot apretó su mano. «Estudié con los libros que usted dejaba. Usé el dinero de las monedas para comprar cuadernos. Escribía en el reverso de las cajas. Leía a la luz de la linterna. Cada comida me dio más que alimento. Me dio futuro». Walter no podía hablar. Solo miraba, aturdido de emoción. Elliot se volvió hacia él. «Señor Walter, usted puede no recordar, pero me miró a los ojos una vez y dijo: tal vez solo necesite un empujón». «Lo recuerdo», murmuró Walter. «Eras tú, Dios mío, eras tú. Y lo necesitaba de verdad. Y usted me lo dio». El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito, más denso que cualquier abrazo. Era el silencio de vidas cruzadas por un acto de bondad, el silencio de la deuda pagada con el corazón. Elliot miró a Helen y dijo, con voz baja: «La cirugía fue un éxito. Usted va a estar bien. Y ahora yo puedo cuidar de ustedes». Helen lloraba en silencio. Walter también. La enfermera entró en la habitación y al ver la escena se detuvo. Sabía que allí había más que gratitud. Había un reencuentro que solo la vida puede escribir, con tintas que el tiempo no borra, y páginas que el destino eligió girar en el momento correcto. Horas después, Walter fue al pasillo y se sentó en el banco de madera, el mismo donde pasaba noches leyendo las notas de Elliot. Y ahora, con el rostro entre las manos, repetía bajito: «Era él, era el niño, era nuestro niño». Helen, en la habitación, miraba al techo. La cabeza aún dolía, el cuerpo aún pesaba, pero el corazón estaba ligero como nunca. Y en su mente, repetía las palabras de Elliot como una oración: «Cada comida me dio más que alimento, me dio futuro». Y en ese instante supo: el bien que se hace siempre vuelve. Aunque tarde años, aunque venga vestido de bata, aunque el mundo entero diga que es imposible. La noche cayó silenciosa sobre la ciudad. Afuera, las luces de las farolas parpadeaban con pereza. En el hospital el mundo parecía adormecido, pero dentro de la habitación de Helen había vida. Aquella era la primera noche en muchos meses en que Helen sentía la esperanza latir más fuerte que el miedo. Su respiración aún era cautelosa, el cuerpo aún frágil, pero el corazón latía lleno. Elliot volvió a la habitación después de terminar su turno, sin bata, ahora con ropa sencilla, casi como el niño de antes. Walter estaba sentado junto a la cama y Helen estaba despierta, con los ojos húmedos. El reencuentro aún dolía, pero era un dolor bueno.
de esos que nacen de la sorpresa, de la memoria y del amor. Elliot se acercó, se sentó en el sillón al lado, y con la voz entrecortada comenzó. Nunca conté esta historia a nadie, ni a profesores ni a colegas, pero la llevo aquí dentro, todos los días. Walter se acomodó en la silla. Helen tomó la mano de su marido. Elliot inspiró profundamente y habló. Nací en una casa donde nadie sabía leer. Mi madre murió cuando yo era pequeño y mi padre desapareció. Pasé la infancia en las calles compartiendo comida con ratas y sueño con miedo. Y cuando pensé que el mundo entero me odiaba, ustedes aparecieron. Con un trozo de pan, con una manzana, con una servilleta escrita «Eres más fuerte de lo que piensas». Helen se llevó la mano a la boca. «Eras tú quien dejaba las notas», susurró. Elliot asintió. «Sí, y cada nota que ustedes dejaban era como una clase, como una luz, como una mano sosteniendo la mía. Yo leía aquellas frases. Y luego intentaba entender qué significaban. Tomaba revistas viejas, periódicos rotos, todo lo que tuviera letras. Intentaba descifrarlas como si fuera un código. Leía despacio, repetía en voz alta. Después escribía en el cartón con crayones que encontré en la basura de una escuela. Walter ya lloraba. Helen también. Un día un hombre pasó por el depósito donde yo dormía y me vio escribiendo. Era voluntario de una ONG. Me preguntó dónde había aprendido a leer. Le respondí, en un banco de la plaza. Me llevó a un albergue. Me ayudó a conseguir plaza en una escuela pública. Yo estudiaba a escondidas durante el día y trabajaba limpiando un mercado por la noche. Y cada noche antes de dormir, releía las notas que ustedes dejaban. Elliot sacó del bolsillo un pequeño sobre, arrugado por el tiempo. De dentro, extrajo una servilleta doblada con cuidado. En el centro se leía, «Tú mereces vivir. H». Helen llevó las manos al rostro, sollozando. Walter sostuvo firme sus dedos. Fue esta nota la que leí el día que pensé en rendirme. Tenía fiebre, tenía hambre, y pensé en tirarme delante de un autobús. Pero aquella servilleta me hizo volver. Elliot la miró con ternura. «Usted no salvó solo mi cuerpo, salvó mi alma». Helen negaba con la cabeza, emocionada. «Pero solo dejábamos comida. Solo eso». «No», respondió Elliot con firmeza. «Ustedes dejaban dignidad, respeto, esperanza». Con el tiempo conseguí una beca, después otra. Me fui a otra ciudad, después a otro estado. Pasé años estudiando con rabia al mundo, pero con amor por ustedes. Decidí estudiar medicina el día que vi a un niño morir en la calle porque nadie quiso ayudar. Prometí que un día sería yo quien ayudaría, y cuando terminara volvería. Respiró hondo con los ojos llenos. Solo no sabía si ustedes estarían vivos. Helen extendió la mano y le tocó el rostro. «Lo estamos». Elliot sonrió. «Y ahora soy yo quien cuida de ustedes». Helen comenzó a llorar de nuevo. «Perdóname por no haber hecho más». Elliot se levantó, se arrodilló junto a la cama, tomó sus manos con reverencia, como quien sostiene algo sagrado. «No diga eso», dijo con los ojos húmedos. «Si no fuera por aquel plato de comida, yo no estaría aquí». Silencio. Ese tipo de silencio que solo la verdad profunda logra crear. Un silencio que cura, que consuela, que reconstruye. Walter se pasó la mano por el rostro, tragándose el llanto. «Nunca quisimos nada a cambio, muchacho. Y yo nunca quise ser otra cosa sino digno de lo que recibí». Helen miró al techo, después al rostro de él. «Fuiste más allá. Te convertiste en un milagro». Elliot apretó su mano. «No, el milagro fue lo que ustedes hicieron. Yo solo caminé hasta aquí». Helen, con la voz casi susurrando, dijo, «Diste sentido a mi vida». Elliot respondió, «Y ustedes dieron comienzo a la mía». Allí, en la habitación 203, mientras el mundo seguía su ritmo afuera, 3 personas compartían algo mayor que el tiempo. Un reencuentro que no era solo de cuerpos, era de almas. Una deuda pagada no con dinero, sino con vida, con gratitud, con amor que nació en el silencio y floreció en lo imposible. La habitación 203 amaneció bañada por una luz suave.
El sol entraba con delicadeza por las rendijas de la cortina, iluminando los rostros marcados por el tiempo, y ahora por la gratitud. Helen despertó antes incluso del toque de los enfermeros. Se sentía ligera, como si el dolor, por un instante, hubiera sido suspendido, como si el peso de los años hubiera sido cargado por alguien por ella. Walter continuaba sentado junto a la cama, con los ojos abiertos pero silencioso. No había dormido. No quería perder un segundo de aquel milagro. Elliot entró poco después, aún con la ropa sencilla del día anterior, sin bata, sin credencial, sin la armadura del cargo, solo él, hombre, hijo de la calle, e hijo del gesto de ellos. Al verlo entrar, Helen intentó levantarse un poco. Walter la ayudó con cuidado, apoyando almohadas detrás de su espalda. Elliot se detuvo a los pies de la cama mirando a los dos. Por un momento, nadie habló, pero no era necesario. Los ojos lo decían. Walter rompió el silencio con la voz entrecortada. «Tú no tienes idea de lo que esto significa para nosotros». Elliot se acercó. Se detuvo junto a la cama. Walter extendió la mano. Elliot la apretó. «Pasé la vida esperando el día en que pudiera hacer esto». Walter llevó la mano libre al rostro, cubriendo sus ojos. «Solo queríamos que tuvieras un poco de comida, muchacho». Helen tocó su brazo emocionada. «Nunca imaginamos que fueras tú». Elliot se arrodilló junto a la cama. Tomó la mano de Helen entre las suyas, la miró a los ojos con firmeza y dulzura. La deuda fue pagada. Walter lloraba bajito. Elliot continuó. «El día en que ustedes me vieron como persona, cuando me dieron comida caliente, cuando dejaron palabras que calientan, cuando no desviaron la mirada». Helen lloraba también, lágrimas gruesas, calientes, corriendo por las mejillas. Elliot apretó su mano con cariño. «En aquellos días en que yo pensaba que el mundo entero quería que yo desapareciera, ustedes hicieron lo contrario. Me hicieron querer quedarme». Walter intentó hablar, pero la emoción bloqueó su garganta. Elliot se levantó despacio, tomó un pañuelo del bolsillo y se secó los ojos. Después miró a los dos y dijo: «No puedo aceptar nada a cambio, nada, ni un centavo, ni un regalo, pero…» intentó decir Walter con la voz temblorosa. Elliot sonrió. «Pero hay una cosa que pueden hacer, lo que sea», dijo Helen. «Continúen». Ellos se miraron. «Continúen haciendo esto, aunque sea para otro niño perdido, aunque nunca diga gracias, aunque nunca vuelva». Silencio. «Porque eso fue lo que me salvó, no la comida, no el libro, sino el hecho de que ustedes no se rindieran conmigo». Helen respiró hondo. Se puso la mano en el pecho, como intentando contener el corazón. «No vamos a parar, Elliot», dijo ella, con la voz firme por primera vez. «Nunca más», completó Walter. Elliot sonrió, emocionado. Después, con la mano sobre el pecho, hizo una leve reverencia. «Entonces, ahora puedo irme en paz». «¿Te vas?», preguntó Helen angustiada. «Seguiré atendiendo en otro estado, en otra ciudad. Hay mucha gente que necesita». Walter se levantó. «¿Y nunca más vuelves?». Elliot dudó. Después miró a los ojos de ambos. «Volveré, pero no como médico». «¿Cómo entonces?», preguntó Walter. «Como un niño con hambre, buscando otro banco». Él sonrió. Walter sonrió entre las lágrimas. Helen, llorando, extendió los brazos. Elliot se inclinó, abrazó a los dos, prolongado, fuerte, verdadero. Antes de salir de la habitación, se detuvo en la puerta, miró hacia atrás. «Gracias por enseñarme lo que es ser humano», y salió, sin despedirse con alardes, sin cámaras, sin reconocimiento público, solo con el alma en paz. Walter se quedó de pie por algunos segundos, mirando la puerta cerrada. Él fue nuestro niño», Helen asintió. «Y siempre lo será». Miró hacia la ventana. Afuera el día ganaba fuerza. «¿Walter?». «Sí, ¿todavía tienes aquel cuaderno donde escribimos frases bonitas?». «Sí, lo tengo. Mañana, pues, podemos ir a la plaza». «¿Para qué?». «Para dejar un libro, una fruta, una nota». Walter sonrió, limpiando las lágrimas. «Claro, Helen, será nuestro nuevo compromiso». Y allí, en la habitación 203,
2 vidas que transformaron una. Ahora sabían que tenían una misión, porque todo niño perdido lleva un Elliot dentro de sí, y basta que alguien deje un plato caliente para que un día vuelva con un bisturí en la mano. El tiempo pasó, pero esta vez no llegó como enemigo. Vino como brisa suave, como sol de la mañana golpeando en la ventana, como el olor a pan saliendo del horno de la vecina temprano. Helen se recuperaba despacio. Los médicos decían que el postoperatorio era delicado, pero ella, terca como siempre, demostraba que el corazón que ama también cura. Ya podía sentarse sola en la silla de ruedas, podía reír con Walter y, principalmente, podía soñar otra vez. Después del alta volvieron a la casa de la calle Oakwood, la misma de siempre, con los mismos muebles, las mismas cortinas floreadas, el mismo patio. Pero nada allí parecía igual, porque ahora había algo en el aire que no se veía, pero se sentía: gratitud. Walter, antes un hombre práctico y discreto, ahora se permitía pequeños gestos poéticos. Todas las mañanas, antes incluso del café, regaba los plantones de lechuga, col y zanahoria que había plantado con sus propias manos. Llamaba a aquello Huerto de la Esperanza. Y allí, en aquel pequeño huerto en el patio trasero, descubrió una nueva razón para levantarse de la cama todos los días. Si cada hoja de estas alimenta a alguien, ya valió la pena, decía. Helen lo observaba desde el porche, envuelta en una manta, con el pañuelo en la cabeza y una sonrisa suave en los labios. ¿Te has convertido en jardinero ahora? ¿Walter? No, respondía con orgullo. Soy un cultivador de milagros. Ella reía, no de la broma, sino del amor. Los días adquirieron otro ritmo. Sin prisa, sin lamentos, con propósito. Walter comenzó a cosechar las verduras y frutas, y con Helen al lado empezó a montar pequeñas cestas. Cada 2 días, colocaban las cestas en un banco de la plaza, con una nota sujeta con cinta adhesiva. Si tienes hambre, llévate esto, y sabes, eres importante. Helen elegía las frases con el mismo cuidado con que elegía los condimentos en el pasado, y era como si la historia recomenzara, del mismo lugar, del mismo banco, pero con nuevas páginas. Cierta mañana, mientras colocaban una nueva cesta en el banco de la plaza, Helen miró alrededor con atención. El viento estaba fresco, el cielo limpio, pájaros cantaban en las ramas, y la ciudad seguía su camino. Walter empujó la silla de ruedas con delicadeza. ¿Estás cansada? No, respondió. Estoy viva. Él sonrió. Nunca te vi tan hermosa. Ella apretó su mano con cariño. Ni yo a ti. Al final de aquella tarde, cuando el sol ya descendía tras los edificios y la plaza se llenaba de tonos dorados, Helen sintió un escalofrío. No de frío, de intuición. Walter, ¿sí? Hay alguien mirando. Él miró alrededor y vio un niño, delgado, cabello desgreñado, ojos hundidos, manos en los bolsillos, mirada desconfiada, igualito a Elliot, tantos años atrás. El chico estaba parado, a pocos metros del banco, observando la cesta, pero no se acercaba. Helen pidió a Walter detener la silla. Ella miró directamente al niño. Sonrió. Siéntate aquí, hijo. Voy a prepararte un plato. El niño dudó. Después caminó despacio. Se sentó en el banco, al lado de la señora en silla de ruedas. Walter sacó una fruta de la cesta y se la entregó. El niño la tomó con las manos sucias, pero ojos limpios de asombro. ¿Tienes hambre?, preguntó Helen. Él asintió con la cabeza. Entonces vamos a arreglar eso, dijo ella con firmeza y dulzura. Walter ya volvía a casa con la silla empujando firme. Iba a preparar un sándwich, iba a hacer chocolate caliente, iba a buscar una manta, porque ahora sabía, la historia no había terminado. Estaba recomenzando. Y mientras el cielo oscurecía sobre la plaza de Jefferson Street, la narración final resonaba dentro del silencio de la escena. La generosidad que siembras florece donde el tiempo no borra. Si esta historia tocó tu corazón, entonces no olvides dejar tu me gusta o suscribirte al canal
y activar la campana para no perderte las próximas historias emocionantes que traemos aquí cada semana. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que el bien realmente vuelve un día? Vamos a conversar, porque cada historia de estas solo tiene sentido cuando la compartimos. Muchas gracias por ver hasta aquí. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, y hasta la próxima.